Empecé con la metodología Hoffman porque yo quise demostrar que había otra manera de rehabilitar cognitivamente en el área de la longevidad. Empecé a enseñar cómo liberar emociones, empecé a enseñar cómo ir al silencio neuronal, empecé a enseñar cómo abrir imaginación, empecé a enseñar todo lo que significaba el proceso en el que yo misma me estaba viendo, ¿no? Mundo externo, párate un segundo. Mundo interno, háblame. Tu mente, imagínate que te dice una cosa y tu intuición te dice otra, ¿a qué le haces caso? Yo siempre a la intuición. Mind in Black, el podcast de inspiración empresarial que te abre el camino. Liderado por Esther Martínez. Bueno, pues no sabéis las ganas que tenía yo de esta entrevista, que lleva gestándose muchísimo tiempo. Y no solamente porque sea una mujer, que también hacía falta que pasaran más mujeres por Mind in Black, sino porque es amiga, es maestra y es una persona que admiro profundísimamente. Es una mujer que lleva invitándonos durante más de 2 décadas a mirar una parte que no solemos mirar, que es el cerebro, ¿no? Y que vamos en ese piloto automático constantemente. Igual que entrenamos el cuerpo, igual que cuidamos nuestro aspecto físico, hay un aspecto que descuidamos, que es el mental. Y hoy vamos a hablar mucho de eso. Así que hoy tengo el placer de traer a Mind in Black a Catalina Hoffman, que es terapeuta ocupacional, es especialista en estimulación cognitiva y en entrenamiento cerebral. Y bueno, pues comenzó revolucionando ese enfoque con personas senior, creando un método que se llamaba el método Hoffman y que ahora, bueno, pues más tarde ha creado otro método más, el método Neurofitness, que es una forma práctica y muy cercana de entrenar el cerebro, pues como entrenamos cualquier músculo del cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues además es conferenciante, es compositora de música y ahora veremos de dónde viene todo eso, pero sobre todo es ejemplo. Es coherencia, es verdad. Y hoy no quiero descubrir solo a esa experta, sino que quiero conocer también a esa persona maravillosa que se esconde, no que se esconde, ella no la esconde, la verdad que la saca mucho a relucir porque, como he dicho, es muy verdad, pero a la mujer que ayuda a miles de personas a vencer pues, la ansiedad, el insomnio, el agotamiento. ¿Te imaginas vivir con foco, con calma, con serenidad? Vamos a descubrir qué pasaría cuando una persona deja de vivir en piloto automático y empieza a entrenar su cerebro, a entrenar esa mente para volver a encontrarse a sí mismo. Así que vamos a descubrirlo con mi querida amiga Catalina Hoffman. Bienvenida a Mind in Black. Qué preciosa eres. Yo, feliz de estar contigo, amiga. Porque fíjate, hay algo tan bonito, es vernos, es estar unidas sin físicamente estar. Y yo creo que no hay cosa más bonita en la vida que esa. Así que yo soy feliz de estar aquí. Es que es una conversación preciosa. Esto es lo bonito, ¿no? Que te encuentras con gente con la que conectas y estás toda la vida que sabes que vas a estar en su vida y yo es como me siento contigo, así que feliz. Yo también. Desde que nos conocimos, ¿verdad? hicimos así ese match. Total, ese match, una química tan bonita. Y ahí esas conexiones que uno no sabe, que dices, siento esto y no sé por qué, ¿no? Esas Pero eso es bonito, pues unen. fíjate, esa energía es al final comunicación, es esa comunicación no verbal, es esa manera en la que te expresas, en la que ves la vida, en la que hay personas que llaman mucho tu atención y otras menos. Y no es porque haya mejor o peor sintonía, es porque tú conectas, ¿no? Exacto. Y también en el momento en el que estés. Y yo Así creo que es. esto es algo que yo agradecido siempre. Y yo también, súper feliz. Así que bueno, vamos a arrancar porque tengo un montón de cosas. Vamos. Tengo muchas ganas de que bueno, eres una persona a la que sigue muchas personas, como dice nuestro amigo Ángel Rielo, te siguen por la calle, ¿no? Que seguro que te da miedo. Totalmente. Pero te siguen. Pero bueno, quien no tenga el regalo de haber descubierto claro. a Catalina, pues es el momento. Y me encanta compartir regalos. Tú eres uno de ellos. Así que quiero empezar, Cata, porque nos hables de Catalina Hoffman, de la persona, sí. De qué te ha traído hasta aquí. ¿Quién es Cata? Iba a decirte, fuera de las redes. Es que es lo mismo, ¿vale? Pero pero está muy bien, ¿eh? Yo creo que es bonito. Claro, sí. Quiero invitarte a que aquí, ¿sabes? Soy ultradefensora, y lo hemos estado hablando antes. De desnudarnos, de ser nosotros mismos. Ultradefensora de lo auténtico,
y quiero que me digas quién es Cata fuera de la mujer experta. Sí, me gusta muchísimo. Mira, Cata es una mujer que no te creerás, pero es así tú si me conoces. Pero la gente que no, muy tímida, muy, muy de su tiempo, como muy tortuguita. Soy cangrejito de signo, que es que los cangrejitos somos muy sensibles, ¿no? Y también somos como muy, en mi caso, maternales. Entonces, yo he sido una niña desde muy pequeñita, muy, muy tímida, Es cierto que siempre he estado en entornos en los que no encajaba. Y te voy a explicar por qué. Físicamente tengo un aspecto muy diferente a una niña delgadita, pequeñita, morena, ¿no? Soy muy vikinga, como mi familia paterna indica, ¿no? Que soy exactamente igual que los Hoffman, que es verdad que luego mi hermana es que no parece mi hermana, es todo lo contrario a mí, ¿no? Entonces dices, ¿les parecéis zipizape? Digo, ya, es que una ha salido a mamá y otra ha salido a mi padre. Entonces yo nací en México. Muy poca gente sabe esto. Viví en Estados Unidos cuando era pequeñita. Tengo familia americana, escocesa en mi pinta, alemana. Tengo una mezcla por parte paterna y luego materna española de pura cepa, ¿sabes? ¿No? De Madrid, de Sevilla y del puerto de Santa María. O sea, imagínate toda la mezcla que tengo. Soy una niña que llega a España con 4 añitos, donde le tienen que enseñar a hablar español, porque en el cole tenías que aprender español, ¿no? Y yo hablaba pues un medio mexicano, español, inglés, imagínate la mezcla. Y me encuentro con llevar 4 años siendo la niña más feliz del mundo, pero cuando digo más feliz es con mi tutú, yendo al cole, de la mano de mi papi, que era mi pasión. Digo, era porque falleció cuando yo era pequeñita. Y me encuentro con que llego a una ciudad en la que no me reconozco. O sea, pierdo toda esa unión de mis primos, de todo, que eran todos un poco como yo, rubios, grandotes, que parece que no, pero eso hacía mucho. Mi hermana era un bebito, acababa de nacer, entonces era un bebé, y me meto en un cole en el que soy totalmente diferente, físicamente, ¿no? Pero eso hace que me convierta en totalmente diferente en todos los aspectos, porque me apartan, pues yo era mucho más alta, gordita, porque he sido toda la vida muy gordita. Y ahí empieza a salir una Cata que realmente el mundo le da mucho miedo. O sea, que empieza a tener un mundo interior muy potente porque no tenía mundo exterior prácticamente, ¿no? Una niña que le costaba mucho estudiar, que se pensaba además que era literalmente tonta, se lo creía, porque claro, en el fondo te insultan, te dicen, pues tú, ¿qué haces, no? Te costaba mucho relacionarte con la gente y encima tú te veías, es que te notabas que eras distinta. O sea, hay algo en ti, cuando tú tienes un entorno en el que no encajas por lo que sea, da igual, tú te notas diferente, no sabes qué pasa, ¿no? Y eso fue con el paso de los años haciendo que esa introversión se volviera cada vez mayor, claro. Entonces, yo es algo que agradezco mucho, porque eso hizo que yo me conociera a mí misma como nunca antes hubiera pensado y como muchos niños a día de hoy ni siquiera se conocen, ¿no? Hubo un punto en mi vida, fue la muerte de mi padre, que para mí eso fue pues muy fuerte. ¿Cuántos años tenías? 11. Y justamente además en esa transición, en el cole, literalmente me dijeron que era borderline. Wow. O sea, literal. Entonces llamaron a mi madre y dijeron, mira, esta niña tiene que ir a un colegio de necesidades especiales porque es que no puede estar aquí, ¿no? Entonces, claro, yo no entendía nada. Mi madre se quedó súper sorprendida, que mi madre es la mujer más maravillosa que existe en la faz de la tierra, he de decir. Y desde aquí, vamos, la amo con locura. Dijo, mire, a mi hija no le pasa nada, lo que pasa es que lo que le gusta le pone foco y lo que no le gusta pues pasa. Y si no tiene gente que le ayude a hacerlo, es decir, un profesor que la guíe, pues evidentemente la niña no va a aprender de manera adecuada, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, nosotros no creemos eso porque te hacían los famosos test de inteligencia, ¿no? Y claro, entonces la niña gordita que ya desencajaba era tonta, literal, públicamente hablando, exacto. Entonces, me acuerdo perfectamente que mi madre me dijo, mira, tenemos 2 opciones, te puedo cambiar de cole, no vas a ir a un cole diferente, o sea, yo te cambio de cole, pero a otro cole, o te quedas aquí, pero eres tú la que tiene que decidir eso, ¿no? Que me pareció brutal, o sea, porque normalmente un padre te saca y dice, aquí no estás. Y fíjate qué sorpresa que yo le dije que me quedaba. Wow. Yo le dije, no, mamá, yo me quedo, pero quedarme significaba hasta los 18, porque antes era boop y go, ¿no? Claro, claro. Y me quedé.
Y me quedé. Y entonces yo dije, mira, yo no creo que sea tonta. O sea, yo realmente no pensaba que era tonta, no entiendo por qué todo el mundo lo dice, pero yo voy a hacer lo que pueda. ¿Y sabes qué pasaba? Que éramos un grupo de gente que eran los que estábamos apartados, pues el gafotas, el que tenía las orejas grandes, o sea, el que era más alto. Y al final tú te dabas cuenta de que es que todos éramos personas, ¿sabes? Entonces, ahí empezó todo mi mundo. O sea, yo empecé a decir, yo no quiero que nadie vuelva a pasar por lo que yo he pasado desde muy pequeña. Entonces, en ese momento tocaba el piano, que era, por eso vas a entender lo de la música, que era algo que a mí me llenaba mucho. Tenía un piano en casa, entonces pues tocaba el piano, venía una profe de piano a enseñarme, cantaba, escribía muchos cuentos. Entonces el mundo que yo cultivé interior se empezó a hacer muy grande, y cuando llega el momento de estudiar la carrera, que no tenía ni idea de lo que quería estudiar, sabía que tenía que ver con algo del mundo de la medicina, de la ciencia, pues me aceptan en la Universidad de Navarra, en medicina en Pamplona. Y me quedé viendo visiones, claro, porque supuestamente era una niña que no podía, y ahí te hacen un examen, aparte de la selectividad, por supuesto, pero ahí te hacen otro examen. Y lo pasé y me eligieron, que te eligen de entre muchísima gente, ¿no? Entonces dije, mira, pues esto es una señal. O sea, yo no sé si quiero ser médico o no, porque sé que la salud me gusta, pero si dicen que valgo para esto, será, ¿no? Entonces me fui a Pamplona y me fui a vivir a Pamplona. Estuve 3 años porque luego dejé la carrera dándome cuenta de lo que realmente quería hacer, pero fíjate, han sido unos 3 años de aprendizaje maravilloso, por eso también tengo tanto conocimiento. Claro. Es una realidad. O sea, mi base es brutal porque ahí te preparan. Aprendí como nunca, vamos, ha sido para mí un regalo. Una de las universidades más prestigiosas. Y un regalo muy bonito, porque aprendí, uno, a retarme a mí misma, ¿sabes? Porque es muy difícil, el primer año llegas y te quedas totalmente desencajado, pero aprendí que el mundo de la ciencia era algo que me encantaba. Y sabía que yo quería basarme en aprendizaje, no sabía si quería hacer psiquiatría, neurología, geriatría. Y ahí también fue un momento en el que me di cuenta que yo podía ser un muy buen médico, pero yo quería algo diferente, ¿no? O sea, yo quería entrenar, rehabilitar más a nivel cognitivo, y es por lo que hice terapia, que en este país es bastante poco conocida a día de hoy todavía, pero por ejemplo en Estados Unidos es una carrera que tienes 5 áreas de especialización. Yo abogo muchísimo, y lo digo desde aquí, que tengo oportunidad de que se valore más a la gente, no tanto por el título, sino de verdad por todo el conocimiento que tiene, ¿no? Porque a mí a día de hoy todavía me pasa, es que como no eres médico, digo, bueno, podía haberlo sido. Es que vivimos en el país de la titulitis aguda. Sí, entonces eso todavía a día de hoy me da pena, me da lástima que se etiquete. Es que yo las etiquetas, Esther, es algo que no. Es que podemos tener muchísimo conocimiento teórico, ¿no? Y también lo hablábamos antes, en ese espacio que hemos tenido antes, que al final te puedes saber toda la teoría del mundo. Puedes saber todo sobre la espiritualidad, todo sobre la medicina, pero al final hay que bajar a tierra y ponerte manos a la obra. La práctica lo es todo. Sí. Jorge Carrasco, que es una persona que también pasó por Mind in Black y que una persona que admiro muchísimo, él siempre dice que nadie se emborracha leyendo la palabra vino. Entonces, claro, tú puedes saber todas las propiedades del vino, tú puedes saber qué efectos puede producir si abusas del vino, pero hasta que no lo pruebas, hasta que no te bebes una botella de vino, tú no sabes en tus propias qué carnes, efectos tiene, ¿no? Entonces, a veces, yo hace mucho tiempo que dejé de creer, por supuesto, la formación hay que seguir formándose, es fundamental. Y aprender todo el día, claro. O sea, pero, y creo que ahora también nos hablarás de esto, porque la formación y el leer y el cuidar ese cerebro es un entrenamiento también, que ahora vamos a una era digital donde todo lo tenemos mascado, donde todo lo tenemos hecho, donde tenemos dopamina por un tubo a través de los móviles, todo es lo fácil, todo es ya, ¿no? ¿Y qué está pasando con nuestro cerebro con todo esto? De hecho, 100%. Bueno, voy a aprovechar este puente, ya que sale, claro. Pues por aquí tenemos que ir. Claro, a mí ya te digo que me gusta empezar por la historia para conocer qué le ha traído. Para ir un poco más, sobre todo para que todo tenga sentido. Exacto. Porque ahora te entiendes muchas cosas. Exacto, ¿qué le ha traído a esta persona? Porque hay historias tan potentes. Es que todos tenemos una historia que contar, ¿no? Entonces, es el origen de todo y precisamente en ese obstáculo lo que
cuando el mundo se te pone patas arriba y que en ese momento conectas con esa parte más victimista y por qué todo me pasa a mí, por qué no me quieren, por qué soy gorda, por qué soy flaca, por qué soy feo, por qué tengo las orejas de soplillo. Pero luego te das cuenta con el tiempo en la vida que la vida no te da lo que quiere, lo que tú quieres, te da lo que necesitas vivir. Y precisamente esas son las herramientas que más adelante te van a impulsar 100%. a ser hoy una de las mayores expertas en neuróbica, en entrenamiento cerebral, que es tan importante hoy en día. Sí. Y para retomar ese hilo que teníamos, precisamente quiero que nos hables también de esto del neurofitness, ¿no? Claro. De qué es esto y qué importante es, sobre todo en estos tiempos en los que abusamos tanto de todo. Siempre ha sido importante. Una de las cosas que yo quería entender, y es de donde viene neurona, fitness, entreno, ¿no? Pero dentro de mi área de trabajo, que es el entrenamiento cerebral y la estimulación cognitiva, cuando tú hablas de estimulación cognitiva, piensas en el 2 más 2 son 4, en los pajaritos. O sea, yo esto es algo que me he puesto siempre nerviosa, ¿no? Como muy bien mencionaste, yo empecé en el mundo senior porque no podía entender cuando hacía práctica clínica que realmente se llamara estimulación cognitiva lo que yo veía. Cuando iba a residencias, cuando iba a centros de día, o sea, yo me quedaba alucinada, ¿no? Donde veías a ingenieros con sumas y restas diciéndome, es que esta gente se cree que soy un imbécil, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo, pues que tiene usted toda la razón. O sea, ¿qué estamos haciendo en este país? Y te estoy hablando hace muchos años. Haciendo sudokus, o sea, que dicen que eso también... Pero entreteniendo. O sea, vamos a ver, es que una cosa es que te guste pasar el tiempo con la lectura y otra cosa es que realmente quieras hacer que esa persona mejore, esté mucho más activo, porque ellos mismos, a ver, necesitamos retarnos a nosotros mismos y es que me da igual que tengas 80, 90 que 30. Entonces, empecé con la metodología Hoffman porque yo quise demostrar que había otra manera de rehabilitar cognitivamente en el área de la longevidad. O sea, y quería formar a profesionales sociosanitarios, quería dar pautas específicas. Y eso lo he hecho durante muchísimos años y hoy en día hay muchísimos lugares que se aplica la metodología Hoffman del mundo, porque no hablamos solo de España. Y me di cuenta, desarrollando todo eso, llegó un momento en mi vida, vino el coronavirus, para mí fue un impacto a todos los niveles horroroso, o sea, creo que fue un momento muy dramático, yo lo viví con mucho dolor. Vivimos juntas. Exactamente. Y me di cuenta... Yo empecé con niños en atención temprana, imagínate, lo primero que hice, me acuerdo perfectamente, el materno-infantil en Coruña, ahí empecé con estimulación temprana, ¿no? Y entonces yo cuando vi todo ese sufrimiento dije, pero si todo lo que yo aplico al cerebro, una cosa es tener una parte específica de rehabilitación del mundo senior, pero otra cosa es que todo el mundo, a todas las edades, desde los más peques hasta los más mayores, necesitan tener herramientas fáciles, prácticas, realizables por ellos mismos para que puedan entrenar. Entonces decidí darle al mundo mi conocimiento. Entonces en ese momento dije, Cata, enséñale a la gente lo que es el neurofitness, que llevas años trabajando en ello desde que empezaste en estimulación temprana y empecé a hacer eso, a dar unas pautas muy sencillas, muy fáciles de entender, porque tenemos que bajar las cosas a tierra. Yo te puedo hablar del cerebro, de redes neuronales, y me dices, Cata, me parece muy bien, pero no entiendo nada. No entiendo nada. Yo quiero que entiendas de qué manera puedes trabajar tus emociones, cómo trabajar tu atención, tu concentración, de qué manera te tienes que aprender a conocer, sentirte mejor, pero utilizando herramientas que yo he creado, porque yo las busqué. Yo soy un ratoncito de biblioteca, yo me iba con la mochila a Japón a ver cómo envejecía la gente y he ido por todo el mundo para intentar entender. Y yo digo, si hay técnicas buenas, me las traigo. Claro, porque a mí me parece súper bueno. Pero en esto había un área tremenda de desconocimiento porque se pensaba que no hacía falta. Porque ¿para qué voy a entrenarlo si lo tengo bien? Si me responde, y digo, vamos a ver... Es que esto es lo mismo que si me dices para qué voy a un gimnasio a cuidar mi cuerpo. O sea, tú tienes estrés, claro. Tú tienes momentos de crisis, de tristeza, tú tienes momentos en los que no te puedes concentrar, es que todo el mundo necesita, tú quieres aprender y quieres retener mejor. Entonces ahí es donde empezó todo. Entonces decidí que esas herramientas tenía que explicarlas muy bien en todas las etapas de la vida, desde una mami embarazada, que ya empiezo a trabajar con ellas para que entienda cómo hay comunicación neuronal entre la madre y el feto, qué tienen que hacer en ese embarazo, cómo desarrollarse, hasta que nace, cómo estimular al bebito recién nacido, hasta que se va desarrollando todas las etapas de la vida, y así que no haya una excusa por la que si tú realmente quieres
y esta es la palabra más importante del entrenamiento cerebral, de todo. Pero en este caso, porque yo no necesito de ti horas diarias, Esther, pero sí necesito constancia diaria. Entonces, si tú quieres y tú te comprometes conmigo, yo literalmente te cambio la vida cognitivamente hablando. Pero me tienes que decir que esos 5 o 10 minutos que te voy a pedir los vas a dedicar. Y entonces ahí empezó un momento maravilloso que tengo muchísimos recursos gratuitos porque para mí estar al servicio es fundamental. Y empecé a dar y a dar y a dar y a dar y a conectar con gente de todas las partes del mundo y a ayudar en un momento de mucho dolor. Ya. Como fueron esos años, ¿no? Y tenía, me acuerdo, una línea telefónica abierta 24/7, donde hablaba con gente a todas horas, donde daba sesiones, donde abría mis canales de redes sociales, YouTube, Instagram, y decía, ¿qué necesitáis? Y fue muy bonito, porque además lo hacía sin tener ni idea. O sea, yo nunca había hecho eso. Yo siempre era la conocida de emprendimiento, ¿sabes? La que ha montado los centros de día, el método Hoffman, y de repente te empiezas a encontrar a Cata, a la que hay detrás de toda la vida. Te empiezas a poner al servicio de verdad. 100%. Te pones 100%. Al servicio. Y así fue. Y es verdad que esto que comentabas antes, al final es como que tenemos muy aceptado. Es como una especie de resignación, porque no es aceptación, es resignación. Literal. De que los niños que cuando nacemos somos esponjas, el cerebro es tal no sé qué, pero que es normal que el cerebro se vaya atrofiando, vayamos perdiendo neuronas. Y me acuerdo que cuando viniste a English Forever, que en plena pandemia, ¿te acuerdas? Fue. Que hicimos claro también, que me acuerdo. Hicimos también... una sesión preciosa, de hecho. Sí, hicimos también una sesión muy bonita, gracias también a Yolinda, que nos conectó. Que desde aquí le mando un beso enorme a Yolinda. Fue uno de los regalos que me trajo a mi vida. Y me acuerdo que una de las preguntas que te hice es, Cata, ¿el cerebro se recupera? O sea, porque claro, tenemos esa creencia de que nos hacemos mayores, de que nos vamos degenerando y que esto ya es ya irrecuperable, o sea, ya no lo podemos recuperar. Es una pedazo de pregunta. Mira, quédate con esta frase y fíjate lo que te voy a decir, independientemente de la edad que tengas, ¿vale? La inactividad es sinónimo de deterioro siempre. Siempre. Entonces tú puedes dejar de hacer con 30, con 50, yo me jubilo a los 50 porque yo quiero llegar a no trabajar. Y siempre digo, me parece fenomenal, pero dime que tienes una segunda vida después, porque si no con 50, a los 51... mentalmente y cognitivamente vas a tener 150. Entonces, lo que tenemos es que estar constantemente, pero activos ¿a qué nivel? A nivel de curiosidad. Si hay una píldora de la eterna juventud para la salud cerebral es la curiosidad. O sea, te pido por favor que no te quedes siempre en el mismo cuenquito porque tú eres muy bueno en esto, entonces esto... No, ábrete al mundo. O sea, intenta experimentar otras cosas. Hablabas de tecnología. Si estoy todo el día unida a un teléfono, atada a un teléfono y no experimento como antes con un Lego o con plastilina o cuando estábamos con las canicas, o sea, por el amor del cielo, o sea, necesito que tenga estímulo ese cerebro y que tenga estímulo con cosas diferentes. Entonces... que tú puedes estar activo con 50, con 70, o sea, yo conozco a personas de 90 que son súper jóvenes, pero literal dices, madre mía, estás fenomenal, porque están muy activos físicamente y cognitivamente hablando. De hecho, en Elche hay un empresario, no sé si conoces la marca J. Jaides. Sí. Vale, pues Rafael Bernabeu, que es uno de los mayores empresarios más reconocidos ahí en Elche, que tengo también la suerte de conocer. Rafael tiene más de 90 años. Y Rafael... si te lo ves, es un máquina que en el ordenador. O sea, de hecho, tú le dices, Rafael, y me dice, no, mándame un correo electrónico. Con 90 y pico años. O sea, ¿pero por qué crees? Tiene una lucidez. Motivación, exacto. Curiosidad. O sea, claro, es que va todo de la mano. Fíjate, una de las cosas más impactantes que yo estoy viendo ahora, en este momento en la vida, es que la gente no tiene ilusión, Esther. Es que a mí muchísima gente, pero de verdad, de todas las edades, me dicen, Cata, es que yo no tengo ni idea de lo que me hace ilusión. Es que no sé. O sea, y tú dices, ¿cómo es posible? O sea, vivimos en un mundo en el que yo no te digo que no esté todo muy complicado, lo está, ¿vale? Muchísimo. Y cada día más y salen cosas nuevas, pero lo primero que tenemos que hacer es entender cómo está nuestro mundo. O sea, si yo me vuelco solo a mi mundo exterior y dejo mi mundo interior, evidentemente nunca voy a saber qué es lo que me apetece, me ilusiona, me emociona, cómo puedo soñar.
es que la gente no tiene capacidad de soñar. Porque al final vivimos en una sociedad donde predomina la ansiedad. Estamos ansiosos, perdidos. 100%. Tú ayudas Irascibles. mucho a gestionar el tema de la ansiedad. Muchísimo. También lo estábamos hablando antes. Muchísimo. Aquí con Maika. Que Maika, escucha muy bien esto, Maika. Estás escuchando. Maika es mi community manager, se va a casar dentro de 2 meses y estábamos hablando que está estresadísima con ansiedad y estábamos Mucha Cata y yo gente así, además. sorprendidas de decir cómo puede ser que una cosa tan bonita como es vivir una boda, una preboda, ¿no? Que esto en teoría tendría que es ser ilusionante, es pero algo esto muy bonito. le pasa a Mike, le pasa a todo el mundo. Vale. Fíjate en lo que es la gestión del tiempo, lo que es tu propia gestión, ¿no? Pues una de las cosas que ella está viviendo y que 99.9% ¿Qué le está de pasando gente, a Maika? ¿Y cómo puede gestionar esa Pues, ¿qué ansiedad? le pasa a ese cerebro? Mira, esto es muy bonito. En todo mi trabajo profundo, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, En todo mi trabajo de profundización y de estudio a nivel clínico, una de las cosas que yo hice para intentar entender el aprendizaje es ver cómo se comportaba el cerebro en base al estímulo. ¿Vale? Entonces, si tú te fijas, un bebé desde que nace, incluso desde que está en útero materno, lo que siempre tiene es estímulo externo. Uh-huh. O sea, el bebito está ahí encantado de la vida, en su líquido amniótico, escucha la voz de la madre, está sintiendo, está escuchando, tacto, vale, nace, lo mismo. Empieza a saber lo que es la vida, oxígeno por sí solo, de repente tiene que pedir porque tiene hambre, no entiende nada, pero todo es estímulo externo, ¿no? La gente que le rodea, todo es estímulo externo, ese cerebro entiende el estímulo externo, pero es que vete a etapas posteriores. Niños, amigos, profes, cole, padres, estímulo externo. Adolescentes, si te empiezas a ir, adultos. Entonces, hay lo que se llama en neurociencias el pensamiento horizontal. Hay un punto muy importante del cerebro en el que el mundo que te rodea es el que genera el impacto que tú tienes. Es decir, ¿qué le pasa a Maika? Todo el mundo tiene tensión, tiene que contentar a todo el mundo, la boda es de todo el mundo menos de ella, empieza con un montón de cosas, su cerebro es estímulo externo, es que tiene que estar contenta mi madre, y mis suegros, y mis primos, y todo el mundo, y y entonces este va a estar enfadado. Entonces, ese cerebro solo está pensando en el estímulo externo. Pero ¿dónde está el estímulo interno? Yo lo llamo el pensamiento vertical. Ese estímulo interno es algo que hoy en día ya tenemos ciencia detrás, pero que al principio no lo podíamos demostrar. Siempre sabíamos que las células nerviosas del cerebro se llaman neuronas, pero hoy sabemos que hay células nerviosas a nivel cardíaco, que encima sabemos que trasladan y transmiten emociones, que me parece apasionante, y sabemos que hay células nerviosas también en intestino, que lo llaman el famoso segundo cerebro. Pero si realmente tú piensas, si tú a nivel cerebral, a nivel corazón y a nivel intestino, si tú tuvieras comunicación bidireccional, que eso es el pensamiento vertical, independientemente de lo que pase fuera, tú lo primero que haces es intentar entender lo que pasa dentro. Entonces Maika, en ese trabajo que yo voy a hacer con ella y le voy a enseñar, va a aprender a lo que es el silencio neuronal, va a entender lo que es escucharse a sí misma, va a poder parar un momento y decir, ok, mundo externo, párate un segundo. Mundo interno, háblame. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ahí todo empieza a cambiar. Porque cuando tú consigues la conexión interior tan bella, o sea, yo digo, yo no puedo, ahora mismo te lo puedo decir, Esther, estar en un momento mejor de mi vida por la calma interna que tengo. Y no te digo que fuera, y no te puedo decir que fuera lo tenga fácil, no lo tengo fácil. Por supuesto que no. Tengo que luchar cada día, tengo que caerme y levantarme cada día, tengo que ir contracorriente a día de hoy, todavía cada día. Pero yo tengo una calma, una manera tan bonita de entenderme, de saber lo que necesito, de saber dármelo, de saber cuándo me estoy pasando, cuándo no, cómo me cuido, pero porque estoy trabajando esa escucha interna, que alrededor puede estar todo revolucionado, que yo no me siento así. Entonces eso es algo que se tiene que trabajar y entrenar. No nacemos sabiendo esto. Al final la felicidad, a mí una vez me preguntaron qué era para mí la felicidad y yo decía, yo siento que la felicidad es paz interior, es tener paz, pero no paz cuando todo va bien, sino que en medio de la tormenta, eso es. Tomar conciencia de que dentro de esa tormenta hallar la paz. Esto es muy complicado. Es lo más complicado. Porque claro, todo el mundo
es muy Eso es fácil más, estar contento o estar feliz cuando todo te marcha bien. Y a tu alrededor, cuando tú estás bien, todo el mundo quiere Claro, estar contigo. Claro. pero ¿cómo haces en los momentos de turbulencia? Porque todos tenemos esos momentos donde la vida de repente se te pone al revés, hay veces que son golpes más fuertes, otros más, pero de verdad conseguir conectar, esto que tú hablabas, yo lo aprendí como el triple yes, ¿no? O sea, cuando la mente te dice sí, y está muy conectada con la parte de la intuición también, ¿no? Es como... me escucho a Es que la intuición es muy bonita, fíjate, no sé si sabes, seguro que sí, pero te lo voy a contar sobre todo para todos los que nos están viendo. El corazón va, en cuanto a transmisión de información, por delante que el cerebro, ¿no? A 200 milisegundos por delante. Eso significa que el corazón manda más información al cerebro que el cerebro al corazón. ¿Qué pasa? Que el cerebro no hace caso, porque es el que está acostumbrado a tomar el control. Sobre todo esa parte consciente, más mecánica, más ejecutiva, de funciones ejecutivas de organización, de planificación, de orden, ¿no? Cuando entrenamos y trabajamos en esa conexión con nosotros mismos, somos capaces de entender esa información que el corazón le da al cerebro y eso es la intuición. Literal. ¿Ves? Explicado de forma Entonces, científica. exacto. Entonces, lo bonito es, los ingleses lo llaman el gut feeling, ¿no? Pero yo digo, hay muchas cosas y decisiones que tienes que tomar muy mentales, muy frías, porque son muy complejas, pero siempre tiene que ir acompañado de lo que tu corazón te diga. O sea, de eso que tú sabes que necesitas hacer por ti, para ti, que muchas veces tu mente no está de acuerdo. O sea, tu cerebro dice, pues yo creo que te equivocas, pero síguelo. O sea, sigue tu intuición, porque esa es la que te va a marcar lo que realmente te hace sentir al final. Y ante lo que tu mente, imagínate que te dice una cosa y tu intuición te dice otra, ¿a qué le haces caso? Yo siempre a la intuición. Siempre. Y eso es una de las cosas que me ha ayudado mucho, como tú muy bien dices, en momentos terribles. Es decir, una de las cosas que me gustaría enseñaros a todos, yo he vivido momentos dramáticos muy duros en mi vida, muchísimo, y realmente de estar en una cama y no querer salir. O sea, de querer quitarme la vida a ese nivel, a ese punto literal. Y lo digo abiertamente muy pocas veces. Esto creo que prácticamente nunca lo he comentado en abierto así. Pero bueno, aquí me siento muy, muy cómoda haciéndolo, porque además creo que es verdad. O sea, no voy a mentir en algo que yo he vivido, ¿no? Y si hay algo que yo me daba cuenta, yo me acuerdo perfectamente cuando lo reconocí, porque yo me estaba, y eso ahí me di cuenta de que realmente lo quería hacer. Porque cuando tú estás tramando algo y no se lo quieres contar a nadie y estás viendo algo, dices, es que lo voy a hacer. Y cuando tuve ese pánico de decir, es que se lo tengo que decir a mi madre, la voy a romper, pero tengo que decirle para que me ayude, porque no quiero hacerlo, porque me doy cuenta del dolor que puedo dejar a mi alrededor. Es un egoísmo enorme por mi parte. Y yo, gracias a Dios, me di cuenta. Hay muchísima gente que no llega a eso y al final decide que no quiere vivir por el dolor que está sufriendo, ¿no? Entonces, cuando yo realmente me vi en ese extremo, decir, Cata, ¿qué dices? O sea, con toda la gente a la que tú ayudas, con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú quieres aportar a este mundo desde tu visión, vas a tirarlo todo por la borda. Pero yo estaba así, tenía que estar medicada, estaba así. Y llegó un momento en el que esa fuerza interior me dijo, pero ¿por qué no trabajas en este momento tan difícil en darle la vuelta a todo? En que tú tengas la fuerza suficiente para darte cuenta de que sí merece la pena ser quien eres y hacer lo que haces, ¿sabes? Y ese momento fue verbalizarlo, que por eso digo a todo el mundo que lo esté pasando mal, en todos, por favor, nunca os quedéis con nada dentro. O sea, verbalizarlo. Si no queréis con nadie, por lo menos escribirlo. Decíroslo a vosotros mismos en un propio grupo de WhatsApp si queréis. Ojalá lo podáis contar a alguien, a un amigo, en mi caso fue mi mayor confidente, que era mi madre, pero de verdad verbalizarlo. Porque es una primera manera de darte cuenta, porque si quieres luchar contra ello, pero te lo callas. Si quieres decir, bueno, ya pasará, te lo callas. Al final, si te lo callas, es donde esta maquinaria empieza a tomar el control, porque esto sí puede tomar el control por ti. Y yo siempre digo, yo soy la que quiere tomar el control. Yo quiero que Ana, que es como se llama mi cerebrito, yo quiero dominarla a ella, porque yo quiero decirle, frena ese pensamiento, suéltalo, escríbelo. Entonces empecé a crear todas estas técnicas que hoy en día enseño. Empecé a enseñar cómo liberar emociones, empecé a enseñar cómo ir al silencio neuronal, empecé a enseñar cómo abrir imaginación, empecé a enseñar todo lo que significaba
el proceso en el que yo misma me estaba viendo, ¿no? Entonces, cuando yo digo, todo esto que he creado, no es porque haya estudiado mucho y haya creado una técnica porque no existe, que sí, es porque yo misma las he utilizado. De eso se trata, Entonces, la esto para mí, exacto. Esa es la coherencia. Esto para mí es lo más importante. No me digas lo que tengo que hacer, sino enséñame, ¿no? Cómo se hace. Porque, mira, esto es una radio que tenemos encendida 24 horas. Es un caballo desbocado que muchas veces no podemos controlar. Es verdad, y vuelvo al comentario que decía antes, cuando uno se siente bien, es muy fácil pensar en positivo, pensar bien. Tú sabes que yo ahora mismo también estoy viviendo un proceso complicado y observo mi mente, la observo mucho, ¿no? Y cómo me secuestra. Y hay momentos en que mi mente se apodera tanto de 100%. Mí en ese momento que yo no tengo energía. Entiendo esa sensación de no querer levantarte de la cama, entiendo esa sensación no puedes, literal. De querer desaparecer, de decir, o sea, esto me sobrepasa tanto que quiero desaparecer. Sí. Cuando tu cuerpo no te acompaña, cuando tu mente ya se apodera de ti de tal manera que no le ves ilusión a nada, que no tienes ganas de levantarte de la cama, que no tienes tal... Es que no vale pensar, tengo que salir de aquí, o ningún pensamiento. ¿Qué herramienta clave, ¿vale? Porque la depresión es una enfermedad que hoy en día, claro, está muy presente en nuestra sociedad, cada vez más que nunca. La depresión, cada vez hay más suicidio a edades, a edades muy jóvenes. O sea, yo nunca he visto algo así. Tenemos una sociedad enferma mentalmente. Mucho. Entonces, ¿cómo podemos, Cata, en el momento en el que vemos que la mente nos secuestra, algo que nos puedas decir que al menos nos haga parar la radio un rato para poder tener la lucidez para pedir ayuda y luego irnos con Cata a que nos termine de arreglar? No, pero eso es muy bonito porque yo justamente todo lo que he creado y todo lo que acompaña es para eso, ¿no? O sea, yo una de las cosas, lo primero, cualquier persona que nos esté escuchando que lo esté pasando mal no tiene que tener depresión solo, que además me encanta que hayas mencionado esto. Os pido por favor a los que no tengáis depresión que no digáis que tengo depresión. Porque no, es que tengo una depresión, es que estoy muy deprimido. Digo, es que de verdad eso es una patología, es muy serio. Tener una depresión es algo serio, entonces puedes estar triste, puedes estar desanimado, o sea, que tú también aprendas a trabajar eso, ¿vale? Porque los que sí hemos pasado por eso es algo que te domina, como tú muy bien lo has mencionado. Entonces, lo primero de todo, sea quien nos está escuchando y viendo, es que no estás solo. O sea, esto que te está pasando a ti es algo que sucede. Porque lo primero que piensas es que no... ¿Qué narices es que no valgo nada, sí. Es que entonces no lo estás. Entonces lo primero que yo te diría y le diría a toda la gente es no vamos a obviarlo, no vamos a dejarlo de lado, esto es lo que hay, es lo que me ha tocado vivir, pues así ya me quedo, no, vamos a ponerlo de frente. O sea, necesitamos enfrentarnos con nosotros mismos y decirnos a nosotros mismos, no estoy bien, no sé qué pasa, pero no me encuentro bien, ¿vale? ¿Cómo te enfrentas a eso? Coge un folio en blanco y escríbelo. Es lo que más te recomendaría. Aunque no tengas ni idea de lo que estás haciendo, no sabes el poder que tiene esa activación oculomanual, es decir, ahí empiezas a activar mecanismos cognitivos que el pensamiento se va a otro proceso, lo estás llevando por otro camino, por otra ruta. Pero cuando lo llevas por otra ruta, lo empiezas a ver de manera distinta, ¿vale? Y no quiero que lo escribas para leerlo y para decir qué horror, no, quiero que lo escribas para liberarlo. Simplemente, no me siento bien, algo me pasa. Nada, una palabra, una frase, pero ese es un primer pedazo de paso. O sea, eso es un mecanismo impresionante para empezar a darte cuenta de que algo hay. ¿Que vas a pedir ayuda? Que no te preocupes, no quiero que empieces pensando en eso. O no me pasa nada, porque hay mucha gente que no lo quiere reconocer. Pero que me estás escuchando y sabes que lo puedes hacer, sí, porque un folio y un bolígrafo puedes tener. ¿Vale? Estés donde estés. Entonces ese sería el primer paso. El segundo paso, cuando tú tienes todo ese ruido mental, esos pensamientos negativos, muchas veces en bucle, esas angustias, porque tienes un montón que te viene, o esos problemas, porque dices que tienes un problema que está repitiéndose todo el rato, tenemos que aprender a parar, pero no es vete a meditar ya 40 minutos, no. O sea, no puedes decir, y repito que esto no es poner la mente en blanco, que todo el mundo me lo digo que no. Pero vamos a empezar, por ejemplo, hay una técnica que la llamo el minuto del día, que tienes en abierto en cualquiera de mis plataformas, porque es todo contenido, esto que os estoy diciendo, gratuito, o sea, lo tienes. Solo te pido que escuches un minuto lo que te tengo que decir. Un minuto. Vas a decir, Cata, un minuto. Para el cerebro el tiempo no existe.
Un minuto donde aprendes a poner plena atención pueden ser como 100 horas. Igual que 100 horas se pueden pasar en un segundo. Entonces, toda esa atención, absolutamente todo. Al principio ese minuto se te va a hacer eterno, vas a tener 1000 pensamientos. ¿Qué me está diciendo Cata? Que mire no sé dónde, que piense no sé qué. ¿Qué me está diciendo? ¡Bum! No pasa nada. Vuelve a escucharme, vuelve a escucharme. En el momento en el que ese minuto se te pase como un suspiro, vamos al siguiente paso, silencio neuronal. 5 o 6 minutos, nada más. Y lo mismo, me escuchas como si estuvieras escuchando un cuento, una radio, este podcast. No quiero que te pongas en posición de loto, solo quiero que tu cerebro lleve la atención a la música que está escuchando, a lo que yo te estoy diciendo y ya está. Y que consigas escucharme 5 minutos. Puedes tardar días, semanas o meses, no pasa nada. Pero ya estamos trabajando la atención. En ese momento, esos segundos, el cerebro por fin está descansando. Ya le estoy dando una herramienta brutal para empezar a salir del bucle en el que está. Y cuando ya consigues esos 5 o 6 minutos, tú ya estás distinto. Ahí ya puedes o ir a pedir ayuda, o se lo cuentas a alguien, o tienes una conversación y de repente lo sueltas, o me escribes, como hay gente que de repente me lanzo a escribirte este audio, Cata, por redes, o ya te lanzas. De alguna manera sabes que algo necesitas hacer. Pero fíjate tú de qué manera tan sencilla, empezando por algo tan simbólico como es un minuto. Literalmente, en medio de la tormenta se llega a la calma. Esta es una manera muy bonita de Lo has dicho antes, que al final es constancia, Sí. que lo que pedías era constancia. Sí. Es igual que ir un día, querer entrenarte físicamente y sacar bíceps, pegarte una sesión de 5 sesión horas. de 5 horas en el gimnasio y Te no sirve volver de a nada. ir. No sirve absolutamente de nada. No. Entonces, todo tiene un precio. Sí. Y al final, lo primero, una de las cosas que también me he dado cuenta en la vida es que para cambiar, lo primero es tomar conciencia Eso es. de que hay algo que quieres cambiar. Eso es. Si sigues en ese bucle, en ese piloto automático come. en el que te crees víctima, te crees depresivo, 100%. te crees tal, y no tomas conciencia de que hay algo ahí que pasa y te lo permites. Yo ahora hablo muy en primera persona porque siempre que he tenido algún contratiempo en mi vida es como que lo he querido aislar. No Claro. puede ser, no puede Ahora ser. no. Ahora no. No es el momento. Ahora no es el momento. Eso no. es lo que siempre decimos. Y ahora estoy en un momento en el que digo, oye, quizá algo pasa. Claro que sí. Es que a lo mejor algo pasa y a lo mejor no me apetece estar y hacérmela fuerte y a lo mejor no me apetece, y lo estuvimos hablando, esta entrevista se tuvo que dar hace 2 meses y fuiste tú la que me dijiste, Esther, No. es que no es el momento. Totalmente. Es que te lo tienes que permitir. Ahora no es el momento. Esa entrevista se dará y la vamos a hacer. Y preciosa además, mira tú. Pero esto ahora no es el Es momento. verdad. Y fue gracias a ti Qué lindo. que me dijiste, no, Esther, y no pasa nada. ¿No? Permítete también, y desde ahí fue que cada vez que dije, jolines, Sentir, quizá, sufrir, llorarlo, claro, sacar, claro. No es el momento de querer, sí, obviamente no quiero perderme en esta emoción, ¿no? Y quedarme aquí eternamente, también tengo que hacer por salir de ella. Pero esto que estás diciendo es importantísimo, Esther. Pero le doy conciencia. Eso es. La reconozco. Eso y es. entonces una vez que la Eso es. reconozco, Eso es el ejemplo. busco ayuda. Eso es. Y busco ayuda desde ahí. Eso Entonces, tienes infinidad, tú estás, de verdad eres una de las personas que más al servicio conozco, más generosa, porque por supuesto que tienes programas donde Sí, tú acompañas formación, claro, formaciones entrenamientos, y entrenamientos y tal de forma más privada y más Personalizada, personal claro. contigo. Pero eres tal generosidad que hay tantos recursos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en todas tus redes sociales, donde tú de verdad estás al servicio, sí. que de verdad estás ayudando a que esto es así. Pero, señores, señoras, o sea, hay que querer y hay que tener esa constancia. Eso El es. cerebro se entrena, Sí. el cerebro se rehabilita, la ansiedad no tiene por qué ser permanente, el foco se puede trabajar, 100%. podemos entrenar la mente, pero tienes que ser constante y estar dispuesto a pagar ese precio. Sí. Entonces, me gustaría que dijeras, Cata, dónde también se puede empezar a buscar esos recursos que tú Claro, das, claro. que menciones aquí, porque eso seguro Para que le lo puedas resuena, utilizar. claro, Mira, le yo lo resuena a primero, mucha gente. yo como me encanta pasar a la acción, lo primero que haría sería, Eso. si te comprometes, apunta la fecha en la que estás viendo o escuchando este podcast y escribe en un folio en blanco, me comprometo conmigo. O sea, este es el primer paso que yo le pediría a la gente que nos está viendo y escuchando, y además que lo haga, me comprometo conmigo. Y una vez que empezamos ese viaje, vamos a empezar. Vas y buscas mi podcast, que se llama Tu cerebro se importa. Tienes
infinidad de episodios donde no sabes la cantidad de temporadas, porque llevo todas las semanas contenido nuevo desde hace 5 o 6 años. Imagínate todo lo que Ya hay. ves, Esto que te voy a contar lo hago todavía a día de hoy semanalmente. Entonces tú buscas en donde tú quieras, en mi canal de YouTube, en Spotify, en cualquier canal de podcast, Tu cerebro se importa y me escuchas. Desde la temporada 1 y empiezas a ver todas las temáticas porque el aprendizaje que vas a tener ahí es monumental. Segundo, me buscas a nivel musical como artista, porque yo compongo música. Y compongo música por todo esto, porque yo creo meditaciones, creo visualizaciones, y yo me encontraba, claro, como músico, me encontraba con que lo que yo utilizaba de frecuencias de bienestar, de tal, era horroroso. O sea, era el pajarito que me pía y me estresa no sé cuánto. El agua que dices, ¿pero qué es esto? O sea, dices, ¿pero cómo es posible que haya una persona que vaya a grabar el mar? Hay que crearlo con instrumentos. Entonces, toda la música que yo compongo está creada para que las frecuencias de sonido con las que yo trabajo estén conectadas con las ondas cerebrales. Entonces, yo lo he estudiado muy en profundidad y es muy fácil porque tienes cientos de canciones, porque tienes música instrumental, el minuto del día, los silencios neuronales de 5 o 6 minutos, frecuencias de ondas que pongo, bueno, una cantidad de contenido semanal. Y me buscas como artista, Catalina Hoffman, lo mismo, en cualquier plataforma de música. Tienes Spotify, tienes Apple, tienes lo que tú quieras. Y tienes contenido para que te pongas. ¿Estás trabajando? Póntelo. Haces un This is Catalina Hoffman en Spotify y tienes horas de música de Cata. Hazte tu silencio neuronal diario, si es que lo tienes ahí todo. O sea, y luego que quieres, es que a mí me gusta mucho que todo el mundo tenga acceso. ¿Que tú quieres seguir? Pues hay un club que se llama el Club Neurofitness que cuesta 5 euros al mes, amiga. O sea, que todo el mundo puede tenerlo, donde yo te mando retos diarios. Y ven, vamos a entrenar concentración, vamos a entrenar memoria. O si quieres estar conmigo en clase, pues vente al club de Cata. O sea, luego ya tú puedes, o fórmate en Neurofitness y entrena conmigo, porque te puedes formar y ser tu entrenador. O sea, hay millones de cosas que tú puedes hacer. Lee mis libros que tenemos aquí. Tienes una trilogía súper fácil de leer, pero de verdad, poquito a poco tú puedes profundizar en esto y ser un maestro y aprender de ti. Es que tú no tienes más que entenderte, pero que eso es lo más difícil que... Pues por eso primero tomar conciencia Claro. de que quieres que tienes, se comprometan hoy. Claro, que tienes algo que cambiar, Y tomar puedes. conciencia de que no. Segundo paso, decir, ya basta, Eso hasta es. aquí he llegado. Voy a empezar a Y tercer escuchar. paso, ir al catálogo que tiene Claro. Cata. Aquí tenemos los libros, la Claro. trilogía de Neurofitness, tenemos también el Spotify, Claro. tenemos la música que compone Cata, tenemos el club. O sea, realmente esto es, o sea, estás al servicio. Total, y además estoy en contacto, ¿eh? O sea, yo creo que es muy importante, la gente se sorprende Doy mucho. fe que estás en contacto porque cuando yo te ¿Respondes? escribo, o sea, siempre me dice que es normal. O sea, primero a la gente con la que tienes confianza, primero a la gente que no te conoce tanto para responder y luego a los amigos Yo nos digo dejas ahí un poco aparcados. Además es que es horroroso con el tema de los WhatsApp. Pues, ay, perdóname, cariño. Pero es muy bonito porque además lo reconoces, pero las redes sociales yo respondo directamente. Entonces, no te preocupes, si necesitas hablar conmigo, mándame un mensaje. Así o sea, es. Es que ahí está, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es importante porque en el fondo lo has dicho al inicio y me gusta mucho que tiene que haber coherencia. Yo creo que tiene que haber coherencia. Es que uno tiene que ser, creo que para mí uno de mis valores, y te diría el valor estrella, es ser coherente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Literal. O sea, tiene que haber, hay un match de 3, de pienso esto, lo digo, pero además lo hago. Eso Entonces, es. en el momento que falla alguna de esas 3 piezas, eso se siente, ¿no? En la comunicación, como yo llamo, hay una comunicación transpersonal que se siente, que es una comunicación que no se ve, no se oye, no se toca, pero se siente. Y sabes cuando una persona es verdad, es esencia, cuando una persona te está hablando desde el personaje o te está hablando claro. desde la verdad más absoluta y se siente coherencia. Entonces, bueno, pues aquí hay muchísimas herramientas. Es verdad que seguramente tu mente, que es profesional en secuestrarnos, en ponernos 1000 excusas para no hacer estas cosas, pero realmente cuánto te duele lo que estás viviendo y hasta qué punto quieres seguir con ese clavo ahí presionándote. Yo ¿no? diría una frase muy potente que creo que puede hacer que todo el mundo cambie esa sensación que tú acabas de decir, ¿no? Estás en este mundo. Estamos tú y yo juntas en este instante, acompañadas maravillosamente por un caballero que me hacía mucha ilusión y un médico, un científico muy, para mí,
de verdad, me gusta muchísimo todo el trabajo que hace y la fundación que tiene, que quiero hablar de ella porque la quiero mencionar para darle un capote porque hace una labor preciosa, ¿no? Ayudando a algo tan bonito como es ese acompañamiento en ese proceso de final o de nueva vida. ¿Cómo nos has dicho que se llamaba? Que me ha encantado tu frase. Dila. El proceso... Meta con 2 T's, Hospice. Meta Hospice. Fundación Meta Hospice, que tiene ese lema de acompañamiento final de la vida, que de la muerte hablaremos. Yo creo que tenemos que hablar tú y yo, me encantará, sí, porque es algo que he profundizado yo mucho. Estamos aquí, estamos tú y yo en este momento, ¿no? Cada instante cuenta. ¿Realmente te quieres perder lo que significa vivir? ¿De verdad? ¿De verdad quieres que esta vida en la que tú estás en este momento, que no tenemos ni idea si mañana vamos a estar? Yo abro los ojos por la mañana cada día y digo, ¡ay, qué bien! ¡Qué afortunada! Vamos a por el día, porque puede ser que no los abra. Es que no tenemos ni idea. Entonces, si realmente quieres aprovechar la oportunidad que nos ha dado esta vida de que estemos hoy aquí, en este momento, en este siglo, en este año 2026, pues chica, es el momento que puedas hacerlo. Que no tienes ni idea de cómo, si es que yo sé que no sabes cómo, pero yo te enseño. Exacto. Entonces, eso es lo que te vuela la cabeza. Porque es que puedes vivir momentos maravillosos o estar constantemente sufriendo. Hay personas, esto me conecta, que es una frase muy recurrida, ¿no?, de todo el mundo cuando dice, es que yo soy así, ¿no? Me duele mucho ser así, estoy cansado de vivir con ansiedad, estoy cansado de vivir en la depresión, estoy cansado, pero es que yo soy así, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Lo primero es tomar conciencia. Lo segundo es, ¿quieres continuar siendo así? Y si no, busca la forma, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es que yo no sé comunicar, por ejemplo, yo no sé hablar, ¿vale? Pero hay formas de aprender, hay formas de entrenar. A mí me encantaría, mi madre, que es siempre la nombro siempre en los podcasts, porque es que además sé que ella es oyente del podcast, como podía ser de otra manera. Mami. A tu mami, ¿cómo se llama tu Manuela. Mami? Manuela. Mandamos un beso. Y mi madre es una... además le dije, mamá, voy a entrevistar a mi amiga Cata, que esto te viene súper bien, porque mi madre, ella ya se ha creído que ella no tiene memoria. Entonces ella vive en un continuo de, ay, es que no tengo memoria, y se lo ha creído. Ella de pequeña también creía que era tonta. Ella de pequeña sabe que no se creyó tanto que era tonta que no sacó el graduado. Es que lo que te dices te lo crees, ¿eh? Claro. Literal. Y yo muchas veces le digo, mamá, hay una forma de salir de aquí, a ver si de forma amable, y ya que por fin que escuche este podcast, se anima a meterse pues mira, en Manuela, ese club. Yo lo que te diría, mi preciosa Manuela, es que todo lo que tú le dices a tu cerebro, el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces, si yo me digo a mí misma, si me lo hubiera dicho de pequeña, soy tonta, soy borderline, mi cerebro hubiera pensado que literalmente lo soy y nunca hubiera querido ni curiosear, ni aprender, ni estudiar, ni hacer nada. Pues yo a ti, Manuela, te digo que cuando tú te dices es que ya no tengo memoria, estás diciéndole a tu cerebro y ratificando constantemente que no la tienes. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no le retamos a demostrarle que tú le digas, ¿sabes, cerebrito? Tú crees que no tengo memoria, pero yo te voy a demostrar que sí. Porque es que yo, Manuela, te voy a enseñar a que la tengas. Y vas a demostrarle a todo el mundo, empezando por ti, que la memoria se puede trabajar. Así que esto es un aviso para que nos veamos tú y yo, para que hablemos un día, para enseñarte que esa memoria deja de decirlo y di, me decía que tenía mala memoria, pero ahora voy a aprender a tenerla buena. Y vas a ver cómo todo cambia. Pues me encanta que esto haya sucedido, porque yo hace mucho tiempo entendí que cuando quieres ayudar, como dice la palabra, es dar cuando alguien dice ay. Cuando conocemos algo que nos funciona, es como que queremos imponerlo. Tienes que hacer esto, tiene que funcionar. No. Es que esa persona, vuelvo a lo mismo, tiene que tomar conciencia y querer. Cierto. Entonces, bueno, pues a ver si a través de esto... Porque ahí le hemos dejado el reto. Ahí, mamá, te dejamos la semilla. Y yo encantada de verte, de conocerte. Y tener esa oportunidad. Porque todo son excusas al final. Yo lo observo y lo observo en mí. O sea, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienes delante. Pero igual que veo la paja en el ojo ajeno, veo la viga y cómo el cerebro se defiende todo el tiempo. Otra persona muy cercana a mí, que es familiar, que no quiero decir porque si no me va a decir, ¿por qué hablas de mí y tal? Vale. Pero también muchas veces le digo, escribe
las cosas sobre cómo te sientes, esto que decías, escribe. Y me decía, es que me siento tonta escribiendo. Es que yo empiezo a escribir, pero luego digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Ese boicoteo, ese boicot, Literal. autoboicot que nos llevamos. Que Literal. eres tonta escribiendo, pero qué fantástica que eres, ¿no? ¿Por qué te pones a escribir tonterías? Pues mira, ahí fíjate, yo lo diría que cuando es muy normal, ¿eh? Incluso mucha gente me dice, es que si escribo lo malo va a tener más fuerza en mí, porque como Sí. lo escribo, yo justamente Lo es estoy todo lo decretando, contrario. lo estoy Claro, decretando. yo justamente es todo lo contrario. Cuando tú escribes y te dices que te sientes tonta, tú le estás diciendo, el mecanismo que tiene tu cerebro de defensa es lo que escribo es porque me siento tonta. Entonces lo está afianzando. Exacto. Entonces, si es que las redes neuronales son maravillosas, al final es en función de cómo tú lo quieras identificar. Entonces, cuando tú te digas eso, y se lo diría a ese familiar tuyo si nos escucha, y si no se lo dices tú... Sí, escuchas siempre todos los podcasts. Pues cuando escriba y digas, es que me siento tonta escribiendo, y ella misma se lo diga, que eso lo verbalice, que se lo diga en alto. Es que me siento tonta. Ya verás tú cuando el cerebro se escuche hablándose así, digo, oye, ¿por qué me estoy hablando así? Porque es que somos nuestros peores enemigos. Entonces, recordar una cosa, escritura a mano, punto 1, verbalización, pero verbalización literal, no pensamiento, verbalización. Y una vez que hemos escrito y hemos verbalizado, es cuando lo comunicamos al mundo, de la manera que quieras. Si utilizamos ese proceso, absolutamente va, literalmente, sin ella darse cuenta, cambiar esa manera que tiene de trabajar consigo. Y para ir terminando, me gustaría acabar con una práctica final, si te parece. Vamos a hacer que esto sirva también yo feliz, a mí me encanta la práctica. De hacer una práctica, porque hablábamos mucho de acción, la teoría Vamos y demás. a hablar de acción. Somos mujeres de acción. Pero sí que me gustaría, antes de terminar, que dijeras cuáles son esos beneficios. Si, por ejemplo, ahora mismo entramos en el mundo Kata, en el mundo Hoffman, que es maravilloso. Imagínate que somos constantes, que somos conscientes, lo elegimos y nos adentramos en él. ¿Qué beneficios tendría? Porque es muy importante a nuestro cerebro darle argumentos y decirle qué vas a conseguir con esto. Si ahora mismo le dedicáramos 10 minutos al día a entrenar nuestro cerebro contigo, pues mira, ¿qué experimentaríamos? Simplemente en los primeros días el cambio es brutal. O sea, días, ¿eh? O sea, la primera semana, cuando eres constante 7 días, lo que vas a experimentar es, primero de todo, vas a tomar mucha más conciencia de qué es lo que te está pasando. Vas a poder trabajar tus pensamientos, porque el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Por tanto, no es que te vayas a olvidar de las cosas o dejarlas aparcadas, las vas a sustituir. Tercero, te va a cambiar muchísimo tu patrón emocional, porque vas a entender ese mapa de emociones que hay en ti, cómo en un día cambian tus emociones, de qué manera estás actuando. Impresionante esto. Cuarto, todo tu patrón a nivel no solo cognitivo, sino a nivel de tu movimiento en el día, de qué manera duermes, cómo paras cuando comes o no, de qué manera te expresas, vas a empezar a integrarlo porque se activa el mecanismo de la conexión del cuerpo y la mente, porque los dos hablan y el cuerpo te manda muchos mensajes que tú no lees. Muchas veces, me duele, no, vas a entenderlo. Quinto, vas a saber lo que es conocerte. Qué y miedo es súper potente. ¿Por qué? Porque al igual que hay cosas buenas, las hay no tan buenas. Y te vas a dar cuenta de que siendo consciente de eso, tienes las herramientas y que la llave de ese jardín, como llamo yo un jardín secreto, que es tu momento más importante, lo creas tú. Y una de las cosas más bonitas que vas a conseguir, y esto en días, o sea que es algo súper bonito, vas a darte cuenta que lo que has llevado viviendo todos estos años, literalmente, tú realmente puedes cambiarlo. Wow. Y que eres tú el motor de tu propio cambio, que no es el mundo. Entonces, si ya imagínate que solo traspasamos a que lleves semanas, a que lleves meses, a que lleves años y cada vez te apetezca profundizar más y te quedes más tiempo, 10 minutos diarios, es que no necesitas más. Pero luego si quieres 15 o quieres un día dedicarte, pues mejor que mejor. Pero con 10 minutos diarios, yo siempre digo que el neurofitness te cambia la vida. Y literalmente te lo cambia, ¿eh? Y ¿sabes lo bonito? Que no te lo tengo que decir yo, porque lo vas a ver tú.
Entonces yo sé que vas a seguir porque tú vas a notar el cambio. Es más, que no se lo crean, que lo comprueben. No, es que me encanta. Porque, cuanto más me retes, mejor. Porque de hecho siempre pensamos que somos un cuerpo con una mente, y somos una mente con un cuerpo. Y esto lo cambia todo. Es donde literal. te proyectas. De hecho, esto no lo hemos sacado, pero podríamos hablar y lo dejamos para más capítulos y más podcasts. Porque de verdad, a este podcast siempre vienen amigos y personas que siempre me quedo corto porque quiero otra segunda tirada con ellos. Pero realmente esto también sería un tema del que hablar, en qué medida nuestra mente enferma al cuerpo. Buah, la somatización. Exacto. Y de igual forma, igual Muchísimo. que la mente produce enfermedades, de la misma forma la mente sana enfermedades. Exactamente. Y esto es un tema que lo hablaremos, claro que sí. De alguna forma conecta, o sea, y pone de manifiesto lo que decías, esa conexión tan profunda que hay entre mente y cuerpo. Sí. Que es que esta enfermedad no se me va y es que todo es mente y tú dices, no, esto es casualidad y tú dices, yo siempre pongo este ejemplo, digo, sabes que como yo me dedico a la comunicación y cómo hablar en público, una de las cosas que más pasa a la hora de hablar en público es cómo somatizas ese miedo, ¿no? 100%. La taquicardia, sudoración de las manos. Y yo digo, mira cómo reacciona tu cuerpo ante un pensamiento. Si tu cuerpo, ahí lo puedes ver claramente, esa conexión, cómo ese miedo que tienes se está manifestando en tu cuerpo. Literal, yo trabajo mucho con cáncer, con oncología, que los procesos cada uno los lleva de una manera distinta, por supuesto, y depende mucho de los tipos de cánceres, ¿no? Pero es absolutamente impresionante cuando hay mentes entrenadas, la evolución, y personas exactamente iguales, con los mismos perfiles de edad, con exactamente el mismo tratamiento, y son dos mundos completamente diferentes. Y tengo unos casos tan bonitos, tan bellos de evolución, ¿no? De darte cuenta cómo desde donde lo hagas y desde donde lo sientas es muy diferente. Así que, como tú muy bien dices, hay muchas veces que cuando la mente no puede más, lo vuelca en el cuerpo y te pide ayuda de alguna manera. Entonces hay muchísima somatización, muchísima, por ejemplo, patología digestiva. Podríamos empezar a hablar y no parar, pero que sepamos que influye muchísimo, 100%. Absolutamente. Pues Cata, vamos a terminar, si te parece, con una práctica. Venga, vamos a rapidita. práctica. Venga, ¿qué nos das? Mira, yo creo que como hemos hablado de técnicas que lleven a la calma, vamos a hacer una que sea un poco diferente, porque los silencios neuronales, que es algo que me encanta hacer, os animo a que lo escuchéis, pero vamos a ver una que es un poco romper ese patrón de dónde estoy, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo sencillo, que es folio en blanco, y te vas a dibujar arriba y abajo 2 tus. Y tú es un palito, o sea, yo dibujo muy regulera, o sea, no tienes que poner catas que no sé dibujar, no. Un circulito, un palito, te pintas tú arriba y te pintas tú abajo, ¿vale? Entonces, en la que tú estás arriba, tienes que ser tú, ¿eh? Cuando tú lo pintes, te dibujes, tú te estás proyectando a ti, pones una flecha que viene hacia ti, ¿vale? Y en la que está abajo pones una flecha que sale de ti. Y entonces tienes que hacer el ejercicio, y esto es muy poderoso. Arriba tienes que escribir cómo crees que la gente te ve. Pero no cómo la gente te dice que eres, ¿eh? Esto es potente. Cómo tú piensas que crees que la gente te ve. Pues en mi caso, Cata, pues mira, ven una persona sonriente, ven una persona con mucha energía, pues ven una persona a lo mejor cabezota. Yo empiezo a volarme la cabeza, ¿vale? Pero sé súper honesto contigo, porque si no, no tiene sentido la técnica. Cuando hayas hecho eso, sin mirar, ya lo dejas ahí, te vas abajo. Y ahora viene el momento de la verdad. ¿Cómo te ves tú a ti misma? Y lo haces siendo muy honesta. Y una vez que hagas eso, hacemos lo que se llama la vista de pájaro, o sea, se llama la visión macro, es decir, llevas a tu cerebro a ver desde arriba. O sea, tú tienes tu folio y tú estás viendo desde arriba. Micro significa que estoy viendo el detalle, que es por donde empiezo. Macro, amplio, como si tú estuvieras asomada a un balconcito. Y tu cerebro empieza a activar áreas cognitivas conscientes y empiezas a darte cuenta de cómo crees tú que te ve la gente y cómo te ves tú. Y ahora viene la tercera parte. Una vez que lo comparas, coge un folio nuevo, vuélvete a pintar y dime cómo realmente te ves a ti. Y ahí te va a salir. No te sorprendas, porque lo que vas a ver puede ser que no te guste, porque te hablas mal, porque te dices cosas feas o porque no te valoras lo suficiente. Pero si eso es lo que tenemos, es un momento perfecto para ahí empezar a trabajar, sea como sea. Qué bueno. Pues, Cata, ha sido un podcast 360,
bendito borderline, Totalmente. porque Yo siempre eso lo digo. fue lo que realmente te hizo, yo creo que interesarte por el cerebro. No es casualidad, mira cómo la vida conecta, Sí, ¿no? O increíble, sea, ¿verdad? cómo desde pequeñita se te pone una etiqueta que luego resulta que no solamente es que no cuestionas, es que te pones al servicio de trabajar esto, Anita, Con Anita, sí. al cerebro, ¿no? De hecho, yo te relaciono siempre con tu cerebro en la foto Siempre que tienes, voy. siempre vas con A todas mis con los conferencias. sesos. Me recuerda cuando mi madre de pequeña me ponía a merendar sesos ahí hervidos con Pues limón. Tío. la gente siempre dice, ¿pero qué hace esta mujer con un cerebro en Siempre. la mano? Y yo digo, esto es Pero es ella es como- la prota de todo. Es como Mari Carmen y sus muñecos, ¿sabes? Que siempre iba con doña Rogelia. Literal, tal, pues yo voy con Ana. Pues tú vas con Ana, ¿sabes? Es como que es como tu llavero. Es literal. Entonces, bendito día que viniste al mundo a Qué ponerte linda. al servicio, a ayudarnos. Sabes que te lo he dicho y te lo diré siempre, te admiro, eres pura generosidad, eres linda. verdad, eres coherencia. Gracias, Y es preciosa. un regalazo que me hayas... Para mí es un placer. Que hayas estado aquí. Para mí es en un este placer y te espacio. doy las gracias por hacerlo tan bonito y porque justamente espacios como este hacen que podamos abrir ventanas al mundo, ¿no? Así es. Que al final yo creo que lo que tenemos que hacer es dar a conocer estas cosas para que se sepa que existen. Ponernos al Así que- servicio. Exacto. Así que gracias a ti. Gracias a ti, mi amor, Gracias, linda. por mucho más. Igual. Si te ha gustado este episodio, ayúdame a que llegue a más personas. Y recuerda esto, las oportunidades brillantes esperan a quienes se atreven a comunicar. Así que si quieres aprender a comunicar desde tu parte más auténtica para crear un impacto en tu audiencia, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales o por correo electrónico, justo el que aparece aquí debajo, en la descripción de este episodio. Empecé con la metodología Hoffman porque yo quise demostrar que había otra manera de rehabilitar cognitivamente en el área de la longevidad. O sea, y quería formar a profesionales sociosanitarios, quería dar pautas específicas. Y eso lo he hecho durante muchísimos años y hoy en día hay muchísimos lugares que se aplica la metodología Hoffman del mundo, porque no hablamos solo de España. Lo que es escucharse a sí misma va a poder parar un momento y decir, ok, mundo externo, párate un segundo. Mundo interno, háblame. ¿Qué bonito. necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ahí todo empieza a cambiar. Porque cuando tú consigues la conexión interior tan bella, empecé a enseñar cómo liberar emociones, empecé a enseñar cómo ir al silencio neuronal, empecé a enseñar cómo abrir imaginación, empecé a enseñar todo lo que significaba el proceso en el que yo misma me estaba viendo, ¿no? Entonces, cuando yo digo, todo esto que he creado, no es porque haya estudiado mucho y haya creado una técnica porque no existe, que sí, es porque yo misma las he utilizado. De eso se- Cuando entrenamos y trabajamos en esa conexión con nosotros mismos, somos capaces de entender esa información que el corazón le da al cerebro y eso es la intuición. Literal. ¿Ves? Explicado de forma Entonces, científica. exacto. Entonces, lo bonito es, los ingleses lo llaman el gut feeling, ¿no? Pero yo digo, hay muchas cosas y decisiones que tienes que tomar muy mentales, muy frías, porque son muy complejas, pero siempre tiene que ir acompañado de lo que tu corazón te diga. O sea, de eso que tú sabes que necesitas hacer por ti, para ti, que muchas veces tu mente no está de acuerdo. O sea, tu cerebro dice, pues yo creo que te equivocas, pero síguelo. O sea, sigue tu intuición, porque esa es la que te va a marcar lo que realmente te hace sentir al Y final. ante lo que tu mente, imagínate que te dice una cosa y tu intuición te dice otra, ¿a qué le haces caso? Yo siempre a la intuición.